A ti, que el Dios de la vida te llene de su amor y que el Dios de la vida te llene de su paz. Me da mucho gusto poder estar contigo a esta hora. Me da mucho gusto poder iniciar nuestra oración, nuestra lectura de la palabra, nuestra reflexión a esta hora y con todas las ganas y con todas las fuerzas. Estoy convencido que Dios nos llena de su poder y nos llena de su alegría. Estoy convencido que Dios nos llena de su ánimo para que sigamos adelante. En medio de las dificultades, en medio de las situaciones diarias, el Dios de la vida siempre nos está bendiciendo, el Dios de la vida siempre nos está animando para que sigamos adelante. Hoy yo quiero que sientas esa fuerza de Dios, esa alegría de Dios que te invita a seguir adelante y que te impulsa a hacer lo que tienes que hacer, a vivir a la manera de Dios, a vivir según el Espíritu Santo, a vivir según esa palabra que el Señor nos ha revelado una y otra vez. Hoy quisiera saludar a Carlos Alberto Linero Martínez. Le envío una bendición grandota en su cumpleaños. Le envío todo mi cariño, todo mi aprecio y pido al Dios de la vida que lo bendiga, que lo cuide, que lo proteja y que le ayude a ser un ser humano de bien. La palabra que quisiera compartir con ustedes hoy está en Gálatas, en el capítulo 1, del versículo 11 hasta el final de ese capítulo 1. Dice de la siguiente manera: hermanos, les hago saber que el evangelio que yo anuncio no es invento humano, porque no lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre, sino por revelación del misterio Jesucristo. Sin duda que se habrán enterado de cuál era mi conducta en el judaísmo, cuando perseguí con saña a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, y cómo superaba con creces en el judaísmo a mis compañeros de generación, destacándome como fanático defensor de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me eligió desde antes de nacer y me llamó por su gracia, quiso revelarme a su Hijo para anunciarlo a los no judíos, yo de inmediato, sin consultar a nadie y sin subir a Jerusalén a presentarme de inmediato a quienes eran apóstoles antes que yo, me fui a Arabia y después regresé de nuevo a Damasco. Después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Cefas y estuve con él 15 días. No vi a ninguno de los otros apóstoles excepto a Santiago, el hermano del Señor. Dios es testigo de que no miento en esto que les escribo. Luego me fui a las regiones de Siria y Cilicia. Sin embargo, las comunidades de Cristo que hay en Judea no me conocían personalmente, sino solo por lo que habían oído de mí. El mismo que antes nos perseguía, ahora anuncia la fe que entonces quería destruir, y glorificaban a Dios por mi causa. Palabra de Dios. Me encanta este testimonio de Pablo, porque creo que nosotros tenemos que tener esa conciencia. Nosotros tenemos que tener la conciencia de que el evangelio que anunciamos, de que el evangelio que predicamos no es invento humano, no es creación del hombre, no es capricho de nosotros, es lo que el Dios de la vida nos ha revelado, nos ha entregado. De alguna manera no podemos nosotros perder esa dimensión de elección, esa dimensión divina en todo el trabajo y en todo el ejercicio de predicación que hacemos. Muchas veces nosotros podemos terminar creyendo que es nuestra decisión, que es nuestra vocación, que es nuestra tarea, y se nos olvida que es Él quien nos ha elegido, que es Él quien nos ha invitado, que es Él quien quiere dar a conocer esta palabra. De alguna manera se trata de entender que la vocación no es nuestra, que la vocación es del Señor. Se trata de entender que ha sido Él el que nos ha llamado, que ha sido Él el que nos ha invitado, que ha sido Él el que nos ha escogido. Así lo plantea Pablo. Pablo lo deja claro y se une Pablo inmediatamente a los antiguos profetas que se sintieron escogidos desde el seno materno. Y Pablo, con tanta claridad y con tanta lucidez, dice Pablo, sí, que el Señor que lo escogió a él desde el seno materno. Qué importante esto, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros hemos vuelto demasiado ordinario este tema. Hemos vuelto demasiado cotidiano este tema. Y le hemos quitado toda esa dimensión sublime de llamado, de elección, de escogencia. No es
nuestro capricho el que predicamos. No es lo que a mí se me ocurre lo que predicamos. No es mi intuición lo que yo intuyo que puede ser lo que predicamos. No, es el evangelio que el Señor Jesucristo nos ha dado, que el Señor Jesucristo nos ha revelado. Y eso es fundamental para poder hacer un buen trabajo de evangelización. Nosotros, a veces, por distintas razones, por distintas circunstancias, nos olvidamos de lo que significa haberle dicho sí al Señor. Y hoy quiero que mis hermanos presbíteros, quiero que mis hermanos ordenados piensen que fueron elegidos y que tienen una responsabilidad con Él, que fueron elegidos y que tienen una responsabilidad con el dueño de la vida. Yo les he dicho muchas veces que soy un pecador. Se los he dicho de muchas maneras, que he fallado mucho. Y saben, mi angustia cuando fallo, mi angustia cuando me equivoco en mi actuar ministerial, es que tengo que darle cuentas a Él, porque es Él el que me ha elegido. Seguro Él conoce mis debilidades, seguro Él conoce mis fragilidades, seguro Él conoce lo que no he hecho bien. Pero cuidado, yo tengo que darle cuenta a Él. A veces perdemos ese sentido en la vida. Y lo digo pensando en los ordenados, pero lo digo también pensando en todos aquellos que participan del sacerdocio bautismal del Señor. Cuidado, usted que ha sido elegido por Él, porque usted no pidió su bautismo, el Señor lo eligió. Usted sabe que esa es una de las claves por las cuales yo entiendo y defiendo el bautismo de los niños. Porque no somos nosotros los que elegimos a Dios, no somos nosotros los que les decimos a Él, oye, hoy quiero servirte, hoy quiero ser tuyo. No, es Él quien toma siempre la iniciativa, es Él quien primerea, es Él quien da el primer paso y nos elige a nosotros. Hoy quiero que te sientas elegido, que te sientas amado, que te sientas cuidado, que te sientas protegido. Esa es la afirmación de Pablo en este inicio de Gálatas. Pablo deja claro que no es un capricho suyo el evangelizar, que no es un invento suyo el evangelizar. Pablo deja claro que él evangeliza, que él predica, porque el Dios de la vida, el Dios grande y poderoso, lo ha elegido y ha decidido revelarle al Señor Jesucristo. Y aunque Pablo luego va a tener toda una discusión con esos que él llama los superapóstoles, Pablo va y se encuentra con Cefas, que sin duda es el líder, que sin duda es quien tiene el don de la capitalidad. Y ahí se expresa toda la comunión, ¿verdad? Y ahí se expresa todo un trabajo que no hacemos solos, que no hacemos individualmente, sino que hacemos en comunidad, que hacemos como iglesia, que hacemos como cuerpo de Cristo. Hoy quisiera yo que tú que estás conmigo, que tú que inicias este día confiando y creyendo en el Señor, te sientas elegido, te sientas llamado, sepas que tu vocación le pertenece a Él. Pero dos, qué importante que también tú seas capaz y seas consciente de comprender que es en comunión, que es con otros. A mí me fascina que los envía de dos en dos, porque siempre nos hace entender que no es lo que a nosotros se nos ocurra, que no son nuestras ocurrencias las que se predican, es lo que el Señor nos ha revelado. A mí, que me gusta leer teología y que me gusta debatir teología y que muchas veces tengo ocurrencias frente al texto, siempre me queda claro que tengo que pasar eso por el sedazo del magisterio, que tengo que entender eso desde la coherencia de un católico que vive con su iglesia, porque no soy una piedra, una rueda suelta, y no quiero serlo. Por eso me agrada y me emociona hoy poder compartir con ustedes esa palabra e invitarlos, uno, a sentirse elegidos, a sentirse llamados, y dos, a sentirse en comunidad. Es con la comunidad, con la iglesia, como nosotros hacemos nuestra misión. Quiero enviar un saludo especial a Monseñor Darío Monsalve, arzobispo de Cali, muy amable siempre, muy querido siempre, que Dios lo siga iluminando y que Dios le siga mostrando el camino a este gran pastor de nuestra iglesia. Tomemos la palabra que se nos regala hoy. Recuerden ustedes que ayer habíamos comenzado a leer el discurso de despedida de Pablo en Mileto, ¿verdad?
hoy vamos a continuar ese texto, vamos a continuar esa lectura. Es Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, del versículo 28 al versículo 38. Decía Pablo a los presbíteros de la iglesia de Éfeso: tengan cuidado de ustedes y del rebaño que el Espíritu Santo les ha encargado guardar como pastores de la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Ya sé que cuando les deje, se meterán entre ustedes lobos feroces que no tendrán piedad del rebaño. Incluso algunos de ustedes deformarán la doctrina y arrastrarán a los discípulos. Por eso, estén alertas. Acuérdense que durante 3 años, de día y de noche, no he cesado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno en particular. Ahora los dejo en manos de Dios y de su palabra de gracia, que tiene poder para construirlos y darle parte de la herencia de los santos. A nadie le he pedido dinero, oro o parte o ropa. Bien saben que estas manos han ganado lo necesario para mí y mis compañeros. Siempre les he enseñado que es nuestro deber trabajar para socorrer a los necesitados, acordándonos de las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Cuando terminó de hablar, se pusieron todos de rodillas y rezó. Se echaron a llorar y, abrazando a Pablo, lo besaban. Lo que más pena les daba era que les había dicho que no volverían a verlo, y lo acompañaron hasta el barco. Palabra de Dios. El texto es precioso. Pablo advierte a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. ¿De qué los advierte? De la necesidad de estar atentos, vigilantes, para que la palabra que les dieron no se vaya a deformar. Pablo les advierte que llegarán lobos feroces, tal vez vestidos de oveja, que llegarán algunos con la intención de cambiar el evangelio, de cambiar la palabra, tal vez de llevarnos a otras experiencias distintas. Y dice Pablo que seguro algunos caerán en esa trampa. Lo importante es estar vigilantes. Ojo, que esa es una actitud que ya el Señor nos había pedido a nosotros: estar vigilantes. No sabemos ni cuándo ni a dónde. Uno no lo sabe. Por eso hay que estar atento. Por eso hay que estar atentos. Por eso hay que vivir con los pies en la tierra y los ojos abiertos, para poder salir adelante y para poder hacer bien la vida. Oigan, mis hermanos, luego viene una expresión que me fascina. Pablo no deja la palabra en manos de los presbíteros de Éfeso, sino al contrario, deja a los presbíteros de Éfeso en manos de la palabra. Me encanta cuando dice con tanta claridad: ahora los dejo en manos de Dios y de su palabra de gracia. Es decir, casi que le pide a la palabra que cuide a estos hombres. Ojalá nuestra relación con la palabra sea tan íntima que ella nos cuide, sea tan íntima que ella, como lámpara en lo alto, nos ilumine el camino y no nos deje caer en los huecos, en las trampas que el mal ha puesto en el camino. Y tercero, Pablo insiste en la necesidad de ayudar a aquellos que son más vulnerables, aquellos que son pobres, aquellos que no tienen las mismas posibilidades que nosotros. Y dice Pablo que tenemos que trabajar duro para ayudar a los necesitados. Es una dimensión social que a veces hemos perdido y que a veces nos hemos quedado solamente con el intimismo de Dios y yo. Y se nos olvida que hay que ayudar, que hay que construir una sociedad distinta, que hay que transformar la sociedad con los valores del reino. Y Pablo cita allí una palabra que él dice que es del Señor, una palabra hermosa. Dice Pablo: hay más dicha en dar que en recibir. Ojalá hoy tú tengas claro eso, y que ojalá hoy la generosidad sea la que te impulse a vivir. Si no hay generosidad en el corazón, no podremos vivir cristianamente. El que esté aferrado a las cosas, el que esté aferrado a lo que tiene, no podrá vivir cristianamente. Para ser cristiano hay que ser generosos,
hay que ser libres, hay que estar dispuestos a lo que el Señor nos quiere ofrecer, a lo que el Señor nos quiere dar. Bendito sea Él, alabado y glorificado sea Él. Bendito sea el dueño de la vida, que no nos deja y no nos abandona. Tomemos el Evangelio, que es de Juan, en el capítulo 17, versículo 11 al versículo 19. Juan, capítulo 17, versículo 11 al versículo 19. Jesús, levantando los ojos al cielo, oró diciendo: Padre Santo, aguárdalos en tu nombre, a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste y los custodiaba. Y ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Ahora voy a ti y digo esto en el mundo, para que ellos tengan mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Y por ellos me consagro yo, para que también se consagren ellos en la verdad. Palabra del Señor. Si te das cuenta, en este evangelio, Jesús continúa orando al Padre por sus discípulos. Él intercede al Padre por sus discípulos. Por eso se ha llamado la oración sacerdotal. Él orando por sus discípulos, orando por aquellos que el Padre les ha entregado y que ahora, al volver al Padre, debe dejarlos. Es la oración de quien ama incondicionalmente. Es la oración de aquel que ama fielmente. Es la oración de aquel que, a pesar de las infidelidades de esos discípulos, a pesar de las fallas de esos discípulos, sigue amándolos y por lo tanto sigue orando para que en sus corazones permanezca el amor. Es Él orando por ti y por mí. Yo no sé si a ti te pasa lo mismo, pero eso a mí me eriza, me emociona saber que Él está orando por mí, saber que Él sabe que yo estoy en medio de la batalla, en medio de la lucha, que hay lobos feroces, que hay gente queriendo destruirte, que hay gente queriendo dañarte, que hay gente queriendo acabar con todo lo que tú haces. Y Él ora para que el Padre nos cuide, para que el Padre nos proteja, para que nada malo nos suceda. Bendito sea Dios. Alabado y glorificado sea Dios, que nos ama y no nos abandona nunca, que nos ama y nos hace seguir adelante. Yo quiero dejar claro que además de ser una oración de Jesús por nosotros, de alguna manera es una enseñanza, de alguna manera es una lección, de alguna manera es una escuela, porque así como Él ora por nosotros, nosotros tendríamos que orar por nuestros hermanos, por aquellos que están a nuestros lados. Sí, mis hermanos, aprendamos a orar por los demás como Jesús ora por nosotros. A mí me emociona que dice: no los saques del mundo, no los saques del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del mal. Señor, guárdanos del mal. Tú sabes cuánta gente quiere dañarnos, cuánta gente quiere destruirnos. Tú sabes cuánta gente se mimetiza tras de una buena intención, una noble intención, buscando destruirnos. Tú sabes cuántas personas están preparando, maquinando, urdiendo planes para destruirnos. Nosotros, Señor, no nos vamos a desquitar. Nosotros, Señor, no vamos a salir a vengarnos. Nosotros no vamos a salir a pelear, sino que nos ponemos en tus manos y te suplicamos a ti, Dios bueno, Dios misericordioso, que nos cuides. Cuídanos, Señor. Protégenos y ayúdanos a salir adelante. Hoy te pido que nos cuides a todos y que nos protejas a todos, porque tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios y nosotros somos tuyos y vivimos para ti. Bendito seas, alabado y glorificado seas. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Tarea: orar por los demás. Haz una oración de intercesión.
tarea orar por los demás. Haz una oración de intercesión.